El sol de la mañana se elevó sobre la inmensa ciudad, tiñendo el cielo de plata a oro. Ethan Cole, un millonario hecho a sí mismo, ajustó su corbata mientras observaba al personal de su mansión cumplir con sus rutinas diarias. Todo en su mundo estaba perfectamente bajo control, salvo una cosa que no tenía sentido: su empleada doméstica, Clara. Siempre era educada, precisa, pero extrañamente reservada. Y aquella mañana, cuando pidió salir temprano para sacar la basura, hubo algo en su tono que lo hizo seguirla. La observó desde lejos, mientras su pequeña figura desaparecía por la puerta trasera, cargando una bolsa negra sobre el hombro. Pero en lugar de dirigirse a los contenedores, caminó más allá, por un camino embarrado que llevaba al vertedero de la ciudad. La curiosidad de Ethan se transformó en inquietud. ¿Por qué una mujer como ella, que rechazaba la caridad y nunca hablaba de su pasado, iría a un lugar así? Cuando llegó al basurero, el olor a podredumbre lo golpeó como una pared. La vio arrodillada entre montones de cosas desechadas, buscando algo dentro de una caja rota. No buscaba comida ni dinero. Estaba temblando, acunando algo contra su pecho, algo envuelto en una manta gastada. «Clara», llamó él, su voz resonando en la desolación. Ella se quedó inmóvil, girando hacia él con una expresión de puro terror. Sus labios se entreabrieron, pero no salió palabra alguna. Comenzó a llover, empapándolos a ambos mientras él se acercaba. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó con suavidad. Y entonces, de entre los pliegues de la manta, un pequeño llanto rompió el silencio, frágil, humano, vivo. Ethan dio un paso atrás, los ojos muy abiertos. La mujer que creía conocer había estado ocultando un bebé. En medio de un vertedero, la lluvia caía con más fuerza, arrastrando el polvo y las mentiras que habían mantenido su mundo unido. Ethan permanecía inmóvil, mirando a Clara, empapada, temblorosa, aferrando el pequeño bulto en sus brazos como si su vida dependiera de ello. Había visto traición, codicia e incluso crueldad en su carrera, pero nunca algo como eso. El llanto débil del niño parecía cortar el trueno, resonando profundamente en su pecho. «¿De quién es ese bebé?», preguntó finalmente, con una voz que temblaba más de lo que esperaba. Los labios de Clara se estremecieron, sus ojos suplicando misericordia. «Por favor, señor Cole, no llame a la policía. Le explicaré todo, solo no aquí». Sus palabras se quebraron, pero había algo en su tono, no culpa, sino desesperación. Ethan no sabía si sentir rabia o compasión. Durante el trayecto de regreso, el silencio llenó el coche. El olor a lluvia y los suaves sollozos del bebé se mezclaban en algo insoportable. No podía apartar la vista del espejo retrovisor, donde Clara abrazaba al niño como si intentara protegerlo del mundo. Ya no era solo una sirvienta, era un misterio. Esa noche, Ethan comprendió que su vida, construida sobre la lógica, el dinero y el control, estaba a punto de desmoronarse de formas que no podía imaginar. El secreto que Clara había estado escondiendo en el vertedero era mucho más que un escándalo. Era algo humano, crudo y devastador. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia de dolor, coraje y redención, tómate un momento para suscribirte, dejar tu like y comentar abajo la ciudad o el país desde donde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias viajen por el mundo. Y quizás alguien allá afuera necesite este recordatorio de que la compasión puede cambiarlo todo. La mansión estaba en silencio aquella noche, salvo por el suave tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Ethan se sentaba junto al fuego, aún sin poder creer lo que había ocurrido ese día. La imagen de Clara sosteniendo al niño bajo la lluvia se repetía una y otra vez en su mente. Su cabello empapado pegado al rostro, sus brazos temblando no por el frío, sino por el miedo. Cada vez que parpadeaba, veía de nuevo esos ojos suplicantes, llenos de secretos que no se atrevía a pronunciar.
Clara descansaba en la habitación de huéspedes, con el bebé durmiendo en sus brazos. Ethan le había dicho que se quedara esa noche, aunque ella se resistió. «Por favor, señor, no pertenezco a este lugar», había susurrado. Pero él no podía dejarla ir. No hasta entender. Había algo en ese niño, algo que no encajaba. La forma en que ella lo protegía, en que lloraba, no era solo amor, era culpa. Pasaron horas antes de que él finalmente se levantara y caminara hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Clara se sentaba al borde de la cama, meciendo al bebé suavemente, susurrando una nana en un idioma que él no reconocía. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara, se veía en paz por primera vez en el día. Ethan dudó. Luego llamó suavemente a la puerta. Ella levantó la mirada, sobresaltada, abrazando al niño con más fuerza. «Dijiste que me lo explicarías», le recordó en voz baja. «Dime quién es ese bebé». Ella bajó la vista. «Se llama Samuel», dijo con suavidad. «No es mío, pero es todo lo que tengo». Su voz tembló. «Lo encontré hace 3 meses, dentro de una bolsa de basura cerca del vertedero. Apenas respiraba». Ethan se quedó helado. «¿Lo encontraste en la basura?» Ella asintió. «Escuché un ruido, como el llanto de un gatito. Pensé que estaba loca. Pero cuando miré, lo vi envuelto en una manta rota, azul del frío. No podía dejarlo allí». Durante un largo momento, Ethan no dijo nada. La luz del fuego titilaba en las paredes. La lluvia susurraba contra las ventanas. Quiso preguntar por qué. ¿Por qué no le contó a nadie? ¿Por qué arriesgó su trabajo y su libertad por un niño desconocido? Pero al ver su rostro, ya sabía la respuesta. «Intenté llevarlo a la policía», continuó Clara. «Pero dijeron que no podía quedármelo. Lo llamaron evidencia de un crimen. No podía permitir que lo llevaran a uno de esos refugios. Usted no sabe lo que pasa con los bebés allí. Así que huí. Comencé a trabajar para usted poco después. Pensé que si me mantenía en silencio nadie lo descubriría». La garganta de Ethan se tensó. Miró al niño. Pequeño, frágil, pero vivo. Contra todo pronóstico, ella lo había salvado. Sin embargo, algo en la historia aún no cuadraba. «¿Y los padres?», preguntó. «¿Supiste quién lo dejó allí?». Clara vaciló. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. «Creo que sí», susurró. «Pero si tengo razón, decírselo podría destruirlo todo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo, pesadas, sofocantes, imposibles de ignorar. Ethan sintió que el aire cambiaba. La verdad que ella guardaba no era solo sobre el bebé. Era sobre algo, o alguien, mucho más cercano a casa. Afuera, el trueno retumbó sobre las colinas, y en algún lugar profundo de la mansión, una puerta se abrió con un crujido. Ninguno de los dos lo notó. Pero ese sonido marcó el comienzo de una cadena de revelaciones que destrozaría su mundo, pedazo a pedazo. Ethan no durmió aquella noche. Cada sonido en la mansión, el viento entre los árboles, el tic-tac del reloj, el murmullo distante de la lluvia, parecía susurrar la misma pregunta. ¿Quién había dejado a ese bebé para morir? Al amanecer, caminaba de un lado a otro en su estudio, con la mente atrapada en las últimas palabras de Clara. Si tengo razón, decírselo podría destruirlo todo. No era un hombre que temiera a la verdad, pero ahora no estaba seguro de querer encontrarla. Cuando la primera luz atravesó las cortinas, llamó a su chofer y le ordenó buscar el hospital más cercano al vertedero. De esos que atendían emergencias, los que tal vez recordaran a un bebé llevado allí 3 meses atrás. El chofer dudó. «Señor, hay docenas de clínicas en esa zona. Tomará tiempo». «Empiece por San Judas», dijo Ethan. «Algo me dice que es ese». Horas después llegó él mismo. El aire olía a desinfectante y desesperanza. Una enfermera levantó la vista de su escritorio, cansada pero amable.
¿Puedo ayudarle, señor? Busco información sobre un bebé abandonado, respondió. Fue encontrado cerca del vertedero hace unos meses. La enfermera frunció el ceño. Tuvimos un caso así, pero... dudó, revisando unos archivos. El niño desapareció el mismo día. Una mujer firmó fingiendo ser pariente. Hicimos el reporte, pero la policía nunca la encontró. El corazón de Ethan latía con fuerza. ¿Aún tiene el expediente? Ella asintió, deslizándolo sobre el mostrador. El papel olía débilmente a lluvia y tiempo. La foto del bebé estaba allí, un pequeño envuelto en una manta gris. Debajo, una firma apenas legible en tinta azul. Clara Moreira. Ethan salió, el archivo temblando en sus manos. La verdad era innegable ahora. Ella había infringido la ley para proteger al niño. Pero lo que más lo atormentó fue la página siguiente. Una breve nota hospitalaria mencionando a la posible madre. Un nombre que reconoció al instante. Era el nombre de su difunta prometida, Amelia Hart. Por un momento, Ethan no pudo respirar. Amelia, desaparecida hacía casi un año tras un supuesto accidente automovilístico. O eso había creído. Ella había desaparecido la noche antes de su boda, dejando solo una nota. Lo siento, no me busques. Ahora, al ver ese nombre vinculado al bebé abandonado, el mundo le dio vueltas. De regreso en la mansión, Clara notó que algo en él había cambiado. Cuando entró, ella se puso de pie, abrazando al niño. Encontró algo, susurró. Ethan asintió lentamente. Dime la verdad, Clara. ¿La mujer que lo dejó era Amelia? Las lágrimas llenaron los ojos de Clara antes de que pudiera responder. Cayó de rodillas, estrechando al bebé con fuerza. No sabía quién era hasta que vi su foto en su casa. Aquella noche la encontré cerca del vertedero. Aún estaba viva, apenas. Me rogó que salvara al bebé. Me hizo prometer que nunca se lo contaría a nadie. Murió antes de que pudiera preguntarle su nombre. El mundo de Ethan se quebró. Sus rodillas cedieron y se sentó junto a ella, mirando al niño. Su hijo. Cada verdad a la que se había aferrado resultó ser una mentira. Su amor perdido no había huido. Había muerto sola, intentando proteger a su hijo. Los sollozos de Clara llenaron la habitación. Quise contárselo, pero tenía miedo. Pensé que me odiaría por esconderlo. Él la miró, a esa mujer que había arriesgado todo por un niño que no era suyo. Su voz se quebró. Clara, no lo robaste. Salvaste a mi hijo. Por primera vez en años, Ethan lloró. No como empresario, ni como un hombre traicionado por el destino, sino como un padre, y como un alma humilde ante el poder del amor. Afuera, la lluvia se detuvo, dejando solo el silencio y el suave sonido de un bebé respirando entre ellos. El sonido de un nuevo comienzo. Ethan no podía sacudirse la sensación de que el pasado nunca lo había abandonado. Incluso después de conocer la verdad, que Amelia había muerto protegiendo a su hijo, su mente se negaba a descansar. Había demasiados vacíos, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el vertedero? ¿Por qué nadie lo contactó? ¿Y cómo fue que Clara, de todas las personas, estaba allí justo en el momento en que su prometida dio su último aliento? Se sentó en su oficina, observando la lluvia deslizarse por la ventana. El mundo afuera se veía tan gris como los pensamientos que corrían por su cabeza. Sobre el escritorio reposaba el expediente del Hospital San Judas, el último registro de Amelia Hart, su último aliento anotado, su cuerpo no reclamado. Ethan había estado en Nueva York esa semana, cerrando un trato de millones, sin saber que la mujer que amaba moría sola. Clara entró en silencio, el bebé dormido en sus brazos. «Se parece a ella», dijo suavemente. Ethan asintió sin mirarla. «Sí», susurró. El silencio llenó la habitación, espeso e insoportable. Clara dudó, luego dio un paso al frente. «Hay algo más que nunca le conté». Ethan levantó la mirada bruscamente.
¿Qué más podría haber? Cuando la encontré, dijo Clara con la voz temblorosa, no estaba sola. Había un hombre, observando desde las sombras. Pensé que la estaba ayudando, pero cuando pedí ayuda huyó. No vi bien su rostro, pero... Se detuvo. Sus ojos se movieron hacia la ventana. Creo que trabaja para usted. Ethan se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? Vi su anillo. Tenía el emblema de su empresa, el mismo que usan sus ejecutivos. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. Cada respiración se volvió pesada. Su compañía tenía miles de empleados, pero solo unos pocos usaban ese anillo. Los miembros del consejo, sus hombres de mayor confianza. Un nombre surgió en su mente como una maldición: Víctor Harlow. Al día siguiente, Ethan mandó llamar a Víctor. Se reunieron en la oficina del centro, una sala estéril llena de cristal y silencio. Víctor sonrió como siempre. Tranquilo, profesional, leal. ¿Querías verme, jefe? Sí, dijo Ethan, esforzándose por mantener el tono firme. Es sobre Amelia. La sonrisa de Víctor desapareció. ¿Qué pasa con ella? Ethan arrojó la foto sobre el escritorio. Amelia, Clara y el bebé. Tú estabas allí, dijo con frialdad. En el vertedero, la noche en que murió. El rostro de Víctor se tensó, la mentira muriendo en su lengua antes de formarse. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente, lo interrumpió Ethan. Lo encubriste. Me ocultaste a mi hijo. Víctor exhaló despacio, su máscara resquebrajándose. Amelia iba a arruinarlo todo. Quería que dejaras la empresa, que empezaras de nuevo con ella y el bebé. ¿Sabes lo que eso habría hecho a tus inversores? ¿A todos los que construimos este imperio contigo? Su voz se agudizó. Ella no fue asesinada, Ethan. Eligió esa vida, y esa vida la mató. La sangre de Ethan se heló. La dejaste morir, susurró. Víctor no lo negó. No debías saberlo. Eso fue misericordia, Ethan. Deberías agradecerme. Durante un largo momento, ninguno habló. La mente de Ethan ardía de rabia y dolor, pero al mirar a Víctor, solo vio vacío. El tipo de vacío que nace al descubrir que tu vida se construyó sobre la traición. Cuando Ethan volvió a casa esa noche, Clara lo esperaba en la puerta. ¿Qué encontraste?, preguntó. Todo, respondió él con la voz hueca. Y ahora entiendo por qué ella confió en ti, y no en mí. Afuera, el trueno volvió a rugir, y esta vez Ethan no se escondió de la tormenta. Salió a enfrentarla, decidido a destruir la oscuridad que le había robado a su familia. La tormenta afuera reflejaba la que rugía dentro del pecho de Ethan. Las paredes de su mansión se sentían más pequeñas, más frías, como si también hubieran descubierto la traición. Cada rincón susurraba recuerdos de Amelia, su risa, su aroma, sus promesas. Y ahora, el niño por quien ella había muerto dormía en la habitación de al lado, ajeno a la oscuridad que casi se lo arrebató todo. Clara encontró a Ethan de pie junto a la chimenea, mirando las llamas como si en ellas hubiera respuestas. Parece que no ha dormido, dijo en voz baja. ¿Cómo dormir cuando todo en lo que creías resulta ser una mentira?, respondió él. Ella vaciló, luego se acercó. Una vez me dijo que construyó su imperio viendo a través del engaño. Tal vez esta vez le tocaba ver a través del suyo propio. Ethan la miró entonces. De verdad la miró. Sus ojos, cansados pero firmes, contenían una fuerza que lo desarmó. Durante semanas había vivido bajo su techo, ocultando la verdad para proteger a su hijo, y aún así, su lealtad nunca vaciló. «Deberías odiarme», murmuró. «Has sufrido por mi mundo». «No lo odio», dijo ella. «Siento compasión por el hombre que lo tuvo todo, y aún así no supo lo que era el amor hasta que fue demasiado tarde». Al amanecer tomó su decisión. Llamó a su abogado, luego a la prensa. Si Víctor creía que podía enterrar la verdad, Ethan se aseguraría de que el mundo la desenterrara. Esa misma tarde, los titulares explotaron por toda la ciudad. Escándalo en Cole Industries.
ejecutivo vinculado a encubrimiento en muerte de una mujer. Víctor llegó a la mansión enfurecido, su traje goteando bajo la lluvia. «¡Has destruido todo!». «No», dijo Ethan con frialdad. «Tú lo hiciste cuando decidiste que la vida de una mujer valía menos que mi empresa». La voz de Víctor tembló. «¿Crees que la Junta te perdonará? Te has convertido en un caso de caridad por una sirvienta y un bastardo». En cuanto las palabras salieron de su boca, el puño de Ethan impactó su mandíbula. Víctor cayó hacia atrás, la sangre mezclándose con la lluvia. «No vuelvas a hablar de ellos así», gruñó Ethan. «Ese bastardo es mi hijo, y esa sirvienta tiene más honor del que tú jamás tendrás». Clara apareció en la puerta, abrazando a Samuel con fuerza. «Por favor», susurró, «no más violencia». Ethan se volvió hacia ella, su ira deshaciéndose en tristeza. «Se acabó», dijo con suavidad. «Él no merece ni un segundo más de nuestro dolor». Esa noche, Víctor fue arrestado. La empresa se derrumbó bajo el escándalo, pero por primera vez a Ethan no le importó. Lo que había perdido en reputación, lo había ganado en verdad. Pasaron las semanas. La mansión comenzó a transformarse. La risa reemplazó al silencio. Clara trabajaba menos, sonreía más. Samuel comenzó a caminar, sus pequeños pasos resonando en los pasillos que antes solo conocían el vacío. Una tarde, Ethan encontró a Clara en el jardín, bajo el mismo roble donde solía llorar cuando nadie la veía. El cielo estaba pintado de tonos dorados y violetas. Se acercó a ella en silencio. «Antes creía que el amor era poseer», dijo. «Ahora sé que es dar». «¿Y qué piensa dar ahora?», preguntó ella. Él la miró, con los ojos suaves. «Una vida que valga la pena. Para los tres». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo, pero ninguno se movió. Esta vez, la tormenta no los asustó. Se sintió como perdón, como el mundo lavando los últimos restos del dolor, dejando solo la posibilidad de la paz. La primavera llegó en silencio aquel año. La ciudad que alguna vez susurró chismes sobre Ethan Cole ya había pasado página, sus titulares desvaneciéndose como viejas cicatrices. Lo que quedaba era la paz, una paz frágil, preciosa, dentro de las paredes de un hogar que finalmente había aprendido a respirar de nuevo. Ethan pasaba más tiempo en el jardín ahora, plantando rosas donde antes solo crecían espinas. Clara solía acompañarlo, con sus manos aún delicadas a pesar de todo lo que habían vivido. A veces, Samuel correteaba entre ellos, sus risas más brillantes que el sol de la mañana. En esos momentos, Ethan se preguntaba cómo había podido vivir sin eso, sin ellos. Pero sabía que la paz siempre tiene un precio. Una tarde llegó una carta, sin remitente, solo un sello, el emblema de Cole Industries. La Junta había votado. A pesar del arresto de Víctor, Ethan sería investigado por negligencia y encubrimiento. Si lo declaraban culpable, perdería todo: sus bienes, su hogar, incluso el derecho a adoptar a Samuel. Leyó la carta 2 veces con las manos temblorosas. Clara lo encontró en el balcón mirando el horizonte. «¿Qué sucede?», preguntó suavemente. Él le entregó el papel con la mandíbula apretada. «Vienen por todo, por él. Podemos irnos», dijo ella. «Podemos desaparecer». Él negó con la cabeza. «Una vez huí de la verdad. No lo haré de nuevo». Días después, se presentó ante el tribunal. Los medios lo esperaban afuera como buitres, los flashes rompiendo la lluvia. Clara se sentó detrás de él, sosteniendo a Samuel. El fiscal habló de codicia y corrupción, pero cuando Ethan se levantó para hablar, su voz no tenía ni rastro de la arrogancia que una vez lo definió. «Construí un imperio», dijo lentamente, «pero destruí vidas para hacerlo. Esta mujer me mostró lo que significa amar. Arriesgó todo para salvar a un niño que no era suyo, un niño que al final resultó ser mío. Si eso es culpa, entonces la llevaré con orgullo.
La sala quedó en silencio. Incluso el juez, con su expresión severa, pareció ablandarse. Tras horas de deliberación, llegó el veredicto. No culpable. El imperio que creía haber perdido ya no existía, pero en su lugar había algo infinitamente más grande. Afuera, mientras la lluvia volvía a caer, Clara se acercó a él, con lágrimas mezclándose con las gotas. «No solo salvaste a tu hijo», susurró, «te salvaste a ti mismo». «No», dijo Ethan con suavidad. «Tú me salvaste». Esa noche regresaron a casa juntos, ya no como jefe y empleada, sino como algo más profundo, más real. Samuel corrió hacia el jardín, saltando entre los charcos bajo el suave resplandor del crepúsculo. Ethan rodeó a Clara con su brazo. «Antes pensaba que la lluvia era castigo», dijo. «Ahora veo que es gracia. Da vida donde todo una vez murió». «Entonces que llueva para siempre», susurró ella. Y mientras el cielo se abría una vez más, los tres permanecieron en el jardín, empapados, riendo, vivos. La lluvia que una vez ocultó el dolor ahora los purificaba, bautizando un nuevo comienzo escrito no en riqueza ni poder, sino en amor, pérdida y el valor de volver a empezar. La noche estaba en calma, salvo por el constante ritmo de la lluvia golpeando las ventanas. El mismo sonido que alguna vez marcó la tragedia, ahora hablaba de renovación. Ethan observaba a Clara y a Samuel dormidos en el sofá, el suave resplandor de la chimenea pintando sus rostros en tonos dorados. En esa paz, vio todo lo que había buscado durante toda su vida. No éxito, no control, sino hogar. Pensó entonces en Amelia, y por primera vez no sintió dolor. Su amor nunca se había ido realmente. Simplemente había encontrado una nueva forma de vivir, a través de su hijo, del valor de Clara, de la segunda oportunidad que la vida le había ofrecido en medio de las ruinas del desamor. Susurró una promesa silenciosa a la mujer que había iniciado todo: «Cuidaré de ellos, siempre». Afuera, la lluvia comenzó a calmarse, pasando de tormenta a susurro. El mundo estaba limpio otra vez, lavado de mentiras, orgullo y dolor. Cuando el amanecer se deslizó por el horizonte, Ethan cerró los ojos, sabiendo que algunas historias no terminan con la pérdida, terminan con la redención. Y a veces, la lluvia que una vez te rompió se convierte en aquello que finalmente te sana.